Periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, llenándote de información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Buenas tardes, amigos y amigos de Cambiando de Tema. Pues vamos a iniciar con toda la información de este jueves, de este miércoles, ya me estoy adelantando en los días, miércoles 15, 16, miércoles 16 de enero. Y bueno, pues doctor, que le vaya muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar con toda la información del día de hoy. Como es costumbre, bueno, pues vamos a iniciar con la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues esta conferencia que el día de hoy se mostró bastante, digamos que sensible ante el tema de los periodistas. Los periodistas el día de hoy mostraron su descontento ante estos asesinatos que se han dado a lo largo de nuestro país de colegas de la información. Pues el día de hoy en la conferencia de prensa matutina, uno de los reporteros que cubren esta fuente pues cuestionó al presidente y le hizo saber que no realizaría más preguntas en protesta de la situación que se está dando en México en contra de los periodistas. Y justamente, bueno, pues el presidente respondió que es responsabilidad del Estado cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, por lo que bueno, pues su gobierno va a continuar trabajando en este sentido. Y bueno, pues el mandatario dijo que es la responsabilidad de todos cuidar de la vida de todos los mexicanos. También dijo que no se debe de considerar que su gobierno no manda a aniquilar a nadie. Ya no se trata del Estado o de los gobiernos que se estaban viviendo anteriormente, donde había violaciones a los derechos humanos. Además destacó que no se va a permitir la impunidad y habrá justicia en los casos de atentados contra periodistas. Destacó que se respeta y se protege a integrantes de la prensa sin distinción alguna. Resaltó que la vida es lo más valioso y que todos tenemos derecho a la vida y que es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. También dijo que bueno, el gobierno de la Cuarta Transformación no reprime ni censura las diferencias de opinión. Esto afirmó el presidente esta mañana. Dijo que no tenía ningún problema de conciencia. Dijo no ser represor. Bueno, como en otras ocasiones, esta famosa frase de no somos iguales en comparación a otros gobiernos. También refrendó su responsabilidad de garantizar la seguridad, la libertad de expresión, la justicia para los periodistas. Y pues solo dijo que bueno, pues mostró su apoyo y su solidaridad para aquellos periodistas que al día de hoy han perdido la vida. Esto fue lo que mencionó el presidente. Vamos a platicar en un ratito más extensamente sobre este tema, porque bueno, pues después de hacer esta aclaración, el presidente en esta conferencia de prensa donde, bueno, pues los ánimos de algunos periodistas que ahí se encuentran cubriendo la mañanera, pues no es el mejor de los ánimos al ver que pues efectivamente
el gobierno pues no ha hecho un levantamiento de voz o ha planteado una estrategia concreta para evitar que se sigan dando este tipo de casos. Sin embargo, bueno, pues como un día más de esta conferencia donde hace alusión a este periodista Carlos Loret de Mola y sus ingresos. Expuso, bueno, pues que él tiene pruebas. Sin embargo, bueno, pues el Instituto Nacional de Acceso a la Información no le permite presentarlas. Pues nuevamente esta conferencia, en esta conferencia de prensa matutina, pues salió a relucir este periodista Carlos Loret de Mola, y el presidente, bueno, pues solicitó que también los periodistas informen sobre sus ingresos. Dijo que, bueno, pues que a todos aquellos son privados, pues dijo que no, a pesar de que son entes privados, no, también tienen que informar a la ciudadanía sobre los ingresos que tienen que ver con el presupuesto, con el bien público. La política es un oficio público, menciona el presidente, y ayudaría mucho para entender bien lo que está sucediendo. Pues aquí hacemos un paréntesis y vamos a hablar en un ratito más con don Bobby Meléndez sobre este tema, que en realidad pues parece ser más bien pues ya un tema personal, un tema de Estado, el tema de Loret de Mola, y pues muchos otros periodistas no van a estar de acuerdo en que se den a conocer sus ingresos. Y bueno, pues en otros temas dijo que no permitirá pues esta impunidad para los periodistas. Bueno, vamos a ver qué es lo que se da en estos días. Sin embargo, bueno, pues el presidente, más allá de tocar el tema de las acciones que está implementando para defender, para proteger la vida de estos periodistas, pues parece ser que ahora se trata de violentar este derecho a la privacidad, este derecho a mantener pues tus ingresos pues resguardados y protegidos, bueno, ante este panorama que se está viviendo a nivel nacional. No por defender a Loret de Mola, seguramente habrá otros periodistas que ganen menos que él, pero bueno, pues ahí está por enésima vez, bueno, pues el presidente nuevamente arremetió contra este periodista y dijo que pues tenía más pruebas de que efectivamente estos eran los ingresos de este señor. También habló de esta reforma electoral que busca reducir los gastos excesivos para el Instituto Nacional Electoral y que las elecciones no cuesten tanto. Afirmó que esta iniciativa de la reforma electoral ya fue avalada en las comisiones de la Cámara de Diputados y bueno, pues se busca reducir los costos al mínimo al fin de que las elecciones ya no representen un gasto excesivo y pues que estos organismos, también este organismo del Instituto Nacional Electoral, garantice que haya elecciones limpias y libres. Esto fue lo que mencionó el presidente en la mañana. Y también habló sobre este asunto de una supuesta corrupción en Banjico. Señaló que sí es un órgano autónomo, sin embargo, pues no representa impunidad. Y dio a conocer que se inicie una investigación
a este Banco de México. Y bueno, pues así las cosas el día de hoy en la conferencia de prensa matutina. El día de hoy pues vamos a estar con nosotros Carmelo Galindo, quien ya está aquí. Vamos a ir a una pequeña pausa y después vamos con don Bobby Meléndez, quien nos va a platicar qué es lo que está sucediendo con estos temas de seguridad en nuestro país. Vamos a hablar un poquito del tema de los periodistas abordado en la mañanera. Y bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso, Carmelo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya te extrañábamos, ya te extrañaba la gente acá con estos temas importantes para nuestro país. Y bueno, pues vamos a iniciar con esto. ¿Cómo ves? ¿Cómo estuvo la columna? A ver, platícanos, porque hay muchos temas a nivel nacional que la verdad parece ser que este último trienio del presidente se va a poner muy interesante. Desafortunado que el presidente ahora se haya enganchado en una discusión ahí con un periodista y estos ánimos que no están nada bien a nivel nacional. Pues yo creo que cuando hay cosas tan importantes de las que nos vienes a hablar. Es correcto, ¿no? Una cosa es lo mediático, lo del, como dicen, la comida del diario, que son pues siempre el periodista tiene una cualidad, ¿no? Que son como los gallitos, ¿no? Que siempre traen una navaja escondida ahí y el que se engancha, pues cae, ¿no? Entonces parte del profesionalismo también y de la profesión del periodista. Sin embargo, ya en temas en un país se mueve con temas, vamos a llamarle estructurales, de mediano o largo plazo, como es precisamente el tema, por ejemplo, la violencia que tú comentabas, ¿no? Claro que cuando ya digamos, la descomposición política desborda ciertos límites, pues llega esto que estamos viendo, ¿no? Hay que aceptarlo, hay una descomposición política a nivel nacional en los estados, por ejemplo, Sinaloa, este pleito que trae el gobernador ahorita con su alcalde de la capital, con Ferreiro, por un tema tan inusual, ¿no? Como es el descuento, por ejemplo, de la cuota de agua, de la tarifa de agua a los adultos mayores y discapacitados, ¿no? Te vas a Veracruz y ves otro enrollo ahí también con el gobernador y sus fuerzas locales, en este caso contra el Senado, aunque ya se apagó, pero yo creo que sigue latente, ¿no? Y así tú le buscas en el país, Sonora, por ejemplo, ahorita con el tema de Cananea, tan caliente, que es un tema que traté en la columna, y desde luego te metes a la administración pública, ya como unidades, la secretaría que tú quieras, como tú comentabas ahorita antes del corte, el tema del Banco de México, por ejemplo, ¿no? Pero te metes a las secretarías en lo individual y vas a encontrar un mundo de temas ahí que dignos de comentar en este programa y que los periodistas saquen a luz, ¿no? Entonces yo creo que es parte también ahorita pues no sé, vamos a llamarle como dijo la alcaldesa de Acapulco, ¿no? Es parte de la calor, ¿no? De la calor, sí. De la calor política nacional en este caso, ¿no? Que desgraciadamente, como tú bien lo comentaste,
pues ya algunas figuras máximas se engancharon, ¿no? Y una vez que se enganchan, pues el gancho, al contrario, si no te desenganchas, te sigue clavando más el filo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reaccionan. Ayer tú lo comentabas también, el tema, por ejemplo, la protesta de los periodistas, que creo que es justa en la Cámara de Diputados. Ellos están en su papel, están haciendo su trabajo. Hoy mismo en la mañanera. Hoy también, obvio, pero la visible fue la de ayer. Yo creo que la consecuencia de ayer fue la de hoy. Pero la ayer en la Cámara de Diputados estuvo muy entretenida, ¿no? Entonces, motivos sobran. Y ya cuando protesta un sector, al rato protesta otro. Si tú recuerdas, eran los niños con cáncer, los familiares de los niños con cáncer. Luego lo que vienen siendo antes, pues estos grupos de mujeres inconformes, ¿no?, con la política neoliberal o federal, no sé cómo se entiende, porque finalmente causan destrozos en todos lados, ¿no? Bueno, pero el tema de las mujeres es un tema a nivel internacional, que tampoco valdría la pena que el presidente se enganchara en esto. Sin embargo, sí debía de dar una postura al respecto. Y hay causas, yo creo que hay causas justificadas, por ejemplo, los feminicidios, que desgraciadamente, pues no, a pesar de que cambió el gobierno, pues los feminicidios sí van a la baja, no digo que no, pero siguen existiendo a grandes proporciones y obviamente esto incomoda a muchos sectores de la población, sobre todo que esto se traduce en un análisis político, en una lucha de poder político. Entonces vas a tener, de aquí en adelante, prepárate, porque como decía el columnista de Sinaloa hace algunos años, cuando va a la mitad de sexenio hay que prepararse para dar el brinco. Pues ya se están preparando muchos, desafortunadamente, pues me parece que el presidente está soltando muchas cosas. Creo que sí lo conmocionó este tema de la Casa Gris. Parece ser que fue un tema que sí le pegó. Mucho. Le pegó y pues no podemos entender cómo, bueno, pues ahí está un dicho que aplicó una persona, un conocido mío, que dice que cómo cae el meteorito a la Tierra, ¿no? Cuando toca piso ya se acabó a puro quemón, ¿no? Entonces, en los gobiernos así son, se van acabando a puro quemón. Recuérdale Peña Nieto cómo acabó, recuerda también al de Calderón, al de Fox, que son los últimos más vivos que tenemos en la mente, ¿no? Entonces, los gobiernos es el trance que viven, ¿no? Por eso te decía, un saludo al difunto, la familia de don Perico Aguilar, que decía que a la mitad de sexenio o de trienio había que prepararse para darle el brinco y otra vez caer otros 3 años. Entonces se vuelve una lucha del poder muy recurrente en México. Imagínate a nivel nacional, los grupos económicos, los grupos de medios de comunicación, los mismos periodistas. Pero se están perdiendo de vista, me parece, Carmelo, es una opinión personal, que se están perdiendo de vista temas muy importantes. El tema de la seguridad. Súper importante. Bueno, el tema de la seguridad, y como dijo el presidente esta mañana, pues no solo se trata de garantizar la seguridad para los periodistas, es para todos los mexicanos. Y estamos viendo esta crisis donde hay feminicidios, donde hay periodistas muertos, donde, hoy hace unos momentos platicaba con don Bobby Meléndez, que vamos a platicar en un ratito más, pues el tema de esta balacera en el C5 de Boca del Río. Estamos hablando de, pues al interior del C5, imagínate nada más, ¿no? Y otros temas de seguridad que se están dando, como tú decías, en estados de la República, que si nos metemos a fondo, Zacatecas. Hay un municipio por ahí, no recuerdo el nombre, donde queda un habitante, uno. ¿Y sabes por qué no se va? Porque no tiene a dónde ir. Dios bendito. Y ahí es donde tú te preguntas, a ver, es cierto, está ocurriendo un desplazamiento forzado al interior de la República, en varios municipios, en varios estados. ¿Y qué está haciendo la autoridad federal en este caso? Es donde sí, yo creo que el periodista se debe poner rudo, porque es muy fácil también como periodistas tomarla fácil, ¿no?
y dejar a un lado los que sí son problemas. Por ejemplo, ahí, ¿por qué no exigirle al gobierno federal? Obviamente estoy hablando de la Secretaría de Seguridad Pública, pero también de la Secretaría de Gobernación, que intervengan ahí en ese estado donde está habiendo este desplazamiento forzado, a tal grado, te digo, no recuerdo el nombre, tiene un nombre ahí, Corostiza, no me acuerdo, donde queda un habitante, y este es fue una denuncia de un periodista por ahí que está en un medio de comunicación en las redes, está circulando, y los periodistas, digamos, de análisis de fondo, que te puedo decir, muchos están calladitos, no dicen nada, tienen la vista en otros temas, más de coyuntura, más espectáculo, obviamente, como decíamos hace un rato, más como el gallito, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos a don Bobby Meléndez, Carmelo, ahorita seguimos platicando de esto y de tu columna. Muy bien. Está don Bobby Meléndez en la línea, justo para platicar con él del tema que se está dando en Boca del Río, en Veracruz, tan lamentable. Don Bobby, buenas tardes, ¿nos escucha? A ver si nos escucha, don Bobby. El señor de la seguridad. El señor seguridad. No, pues no me diga eso porque no te van a venir por mí, ¿eh? ¿Cómo está, don Bobby? Muy buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Oiga, don Bobby, pues platíquenos qué está pasando ahorita, bueno, en este contexto que platicábamos con Carmelo, pues donde se está perdiendo de vista todo esto que está sucediendo en el país. Pues sí, se ha perdido de vista, como ustedes acertadamente decían, la falta de medicamentos oncológicos, falta de medicamentos en general, la inseguridad, la inflación, la economía, los desplazamientos que decía Carmelo, en fin, problemas verdaderamente urgentes que resolver, las desapariciones, las ejecuciones, los feminicidios. Se marginan este tipo de problemas para dar paso a lo de la Casa Gris, cosas de esas, ¿no? Que realmente, pues, no nos llevan a nada positivo más que enfrentamientos. Finalmente, si hay elementos para presumir la comisión de algún delito, simplemente que se proceda. O sea, ¿qué ganan con lo de la Casa Gris? Viene a colación por lo que sacó, obviamente, Loret. De ahí vienen ya los ataques personales, esto ya es personal, que lo diriman ellos por la vía legal, por la vía civil o la vía penal, ¿no? Así es. No, este tipo de cosas que solo dan, pues, distraen la atención de la gente y no tienen solución. Ahora, ¿qué tienen que reportar los periodistas o los reporteros o columnistas, como usted quiera llamarles? Sus ingresos. En el caso de Loret de Mola o de otros, que como será Joaquín López Dóriga, el Carmen Aristegui, el hacer público lo que perciben, y perciben mucho o no perciben mucho, pues es cuestión de Hacienda, ¿no? La que debe de checar. O sea, el hecho de que le pongan ahí que Carlos Loret gana 35 millones, ganó el año pasado 35 millones, pues lo está exponiendo también sin pretender defender a Carlos Loret a que lo secuestren o le pase algo, ¿no? Sí. Hay que el crimen organizado, no, pues ahí hay dinero y vámonos sobre la familia o sobre él, ¿no? Y lo mismo pasaría ahorita con los periodistas, mañana con los abogados, pasado mañana con los ingenieros, con los arquitectos, con los empresarios de la construcción, en fin, todos van a tener que reportar cuánto ganan o cuánto no. Si Hacienda lleva un control estricto sobre sus ingresos, ¿no? Entonces yo no le veo mayor sentido el que estén insistiendo en que los particulares deben de informar cuánto ganan. O sea, ¿a qué se están exponiendo? A que un día los secuestren. Sí, don Bobby. A su familia, ¿no? También. Don Bobby, también hay que recordar ahí que cuando se creó el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción o Anticorrupción, por ahí el debate era, por ejemplo, que inclusive se criticó mucho al gobierno federal y a los diputados, al Poder Legislativo, porque dijeron que había que meter también la corrupción privada, que finalmente es el origen del mal. En este caso son los que tienen las alianzas también con el sector público y salen muy beneficiados. Entonces,
Cuando tú dejas fuera uno de los delitos como es la corrupción privada, obviamente tu caballo le falta una pata, ¿no? Entonces ellos sí pueden de alguna manera, los medios de comunicación, en este caso los periodistas, fustigar de manera muy fuerte. Estamos hablando de otro ciudadano que también es ciudadano, un funcionario público, y que tiene todos los atributos para ir al Estado y demandar la información pertinente. En cambio, cuando es a la inversa, pues simplemente no hay argumentos, ¿no? Como usted lo decía bien ahorita, ahí está la Secretaría de Hacienda, el SAT, y otros que pudieran dar esa información, pero sin embargo ese tema está intocable, sigue siendo un tema intocable. Así es, y sobre todo que ellos son servidores públicos, o sea, están para servir a la sociedad. Todos actúan como si fueran funcionarios, no son funcionarios, son servidores públicos, incluido el presidente, que son electos o contratados, como quiera llamarle, para hacer una función específica. Ellos deben de rendirle cuentas al pueblo, que es el que mantiene, que lo sostiene, el que paga sus gastos. Y si la corrupción se da en el sector privado, muchas veces es propiciada por el sector público, que les da contratos, les da concesiones. Entonces, ahí en ese caso, hay que meter tanto a la cárcel, a que, como dicen, al que mata a la vaca como al que le amarra la pata, ¿no? O sea, viene de los dos lados. O sea, la corrupción en el sector privado no se da sola, se da a través de los servidores públicos que le dan todas las garantías, como en el caso de agronitrogenados, con un sobreprecio de $200 millones. ¿Quién lo propició? Petróleos Mexicanos. Entonces, las dos partes son responsables, pero en ese caso se debe de recurrir a la ley y no nada más lanzar infundios o hacer denuncia, como obtuvo el señor presidente ese monto de las ganancias o de los salarios de Carlos Loret. Dice que le dieron de manera anónima. Obviamente yo voy a Palacio y tengo que pasar una serie de registros para poder presentar un escrito. Entonces hay cámaras de seguridad, ahí se puede ver quién demonios dejó ese documento. Ahora, antes de dar a publicidad un documento así, hay que verificarlo. El señor presidente tiene todos los medios para poder corroborar la veracidad o no veracidad de esos documentos. No sé usted qué opine. Además, otra cosa, don Bobby, o sea, lo preocupante de todo este tema, más allá de las cantidades que gane Loret de Mola, que bueno, también habría que revisar por qué ellos sí tienen tantos contratos, don Bobby, porque el periodismo, pues honestamente aquí estamos en una casa que se dedica a hacer periodismo, que trabaja y sin embargo no recibe por parte del gobierno toda la publicidad que estas empresas reciben y que a pesar de que el presidente diariamente los está mencionando como grupos opositores, sin embargo, pues si revisamos sus cuentas, efectivamente, pues son los que más presupuesto reciben de publicidad. Bueno, por hacer un paréntesis en este sentido, ¿no? Los critica, pero es a los que más recursos les da. Y por otro lado, lo preocupante de todo esto es que hay una ley de protección a datos personales y que esa ley se violentó totalmente. Totalmente, así es. Entonces, no se trata de lo que debiera suceder, ¿no? Sino de lo que debe ser, porque una cosa es que yo no esté a favor del señor Loret, tampoco en contra, pero otra cosa es que yo violente las leyes, que pase por encima de la ley y que encima justifique mi actuar diciendo que debería de dar a conocer la información, también los particulares. Pero una vez que ya violentaste la ley, eso no creo que esté bien, me parece que es un grave error. Pero, Bere, don Bobby, hoy, bueno, vamos a cortarle en dos partes, ¿no? Una es, por ejemplo, también el Poder Legislativo ahí tiene que revisar todo ese tipo de cosas que dejó en el aire, nada más porque el sector privado no quiso en su momento que se metiera en el tema, lo que viene siendo la corrupción privada, quedó fuera.
y obviamente hay un vacío, lo que te decía, es el caballo de 3 patas. Pero también hoy el INAI respondió públicamente, por ahí está circulando una carta donde ya dice que no está en sus atribuciones dar información, en este caso la que está comentando Berenice, a ninguna autoridad, pues no está dentro de sus funciones. Bueno, si no está en el INAI, no está en la Secretaría, no está en el SAT, no está en ningún lado, entonces ¿quién va a dar ese tipo de...? Porque de que hay delitos en el sector privado, estoy hablando de corrupción privada, los hay. Y tan es así que vea, los contratos públicos que están acusando ahorita a uno precisamente de los implicados, viene de una empresa privada que está dando, obviamente que está accediendo al erario público, a los beneficios del sector público. Entonces ahí yo creo que es un tema más del Poder Legislativo, que en este caso de análisis, por ejemplo, entre nosotros, que podemos estar diciendo, pero sin embargo el tema central debe regresar al Poder Legislativo, debe regresar a la Cámara y debe regresar al Senado y revisar esas leyes, porque de alguna manera, como dicen bien, se protegen los datos personales, pero hasta dónde un dato es personal o hasta dónde tiene influencia, digamos, en la comisión de algún delito público, ¿no? Como en este caso los actos de corrupción privada, ¿no? Sí, Carmelo, pero en ese caso también, o sea, un delito, ahí está la ley para que se sancione, o sea, no se generan solo los delitos, ahí hay ambas partes, tanto el que da la concesión o los privilegios, las prebendas a los particulares, como esto de aprovechar la oportunidad, ¿no? Yo decía una vez, recuerdo que fui a un congreso de periodistas y me preguntaban si el periodismo es un oficio o una profesión. No sé ustedes cómo lo tengan calificado. ¿Como una profesión? Y un oficio también. Son los dos, ¿no? Yo? Es una profesión con mucho oficio. No es mi profesión, ni es oficio. Es un apostolado por lo que pasan los verdaderos reporteros. Es un apostolado porque difícilmente lo llevan para comer a sus casas. Es un apostolado por todos los peligros que corren. Entonces, quien quiere hacer un verdadero periodismo debe ser un apóstol de la verdad, de la información. Y si no nos damos cuenta con eso, pues ¿dónde estamos? O sea, no todos ganan lo que puede ganar un columnista, un Loret, un López Dóriga. Qué bueno que gane, pero realmente no tiene por qué estar reportando cuánto ganan o no ganan. Si es dinero mal habido, que se proceda, así de sencillo. Es correcto. Si es dinero que viene de actividades ilícitas, pues que se proceda. Es como ahora que la UIF va a poder congelar cuentas sin previo mandato judicial. Sí, ya hoy los diputados lo aprobaron. Ya lo aprobaron hoy los diputados. Ya lo aprobaron, o sea, ya tiene un... ¿Ya se aprobó? ¿Sí? ¿Ya sí, claro? Sí, ya el día de hoy en la Cámara de Diputados pues ya aprobaron esta determinación, esta iniciativa, sí. Aprueban la reforma de ley para que las instituciones de crédito pues puedan bloquear las cuentas. Bloquear la cuenta de Juan Pérez sin previo mandato judicial ni nada. Así es. Vivimos casi en una dictadura. Vivimos en un sistema de errores y de abusos, ¿no? Pues sí, pero ¿quién paga esos abusos? Los de abajo, pagamos los de abajo. Porque los de arriba, por ejemplo, Salinas Pliego, ¿cuánto debe? Más de 40,000 millones de pesos en impuestos. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Y fíjense, don Bobia, que hay algo muy delicado, porque el Estado no puede renunciar a sus funciones, a las obligaciones que le está dando la sociedad, claro, y cederlas a un privado, en este caso las instituciones financieras, para que ellas hagan y deshagan a su antojo, ¿no? Entonces, esos son errores de legislador. Ahí el legislador está cometiendo abusos de autoridad, inclusive, está sobrepasando sus funciones, yo creo, ¿no? Sí, porque el legislador está más empeñado ahorita en mero de la sucesión que en actuar para lo que fue contratado. Su obligación es velar por las leyes, hacer leyes, legislar. Así es.
y ya andan del tingo al tango no sin hacer nada. Y vamos a decirle, los otros entes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, pues es respetar ese marco de leyes, pero en ningún momento transferirlos al sector privado, como en este caso son el sistema financiero, ¿no? Así es. Así pasó, así se dan los grandes actos de corrupción, por ejemplo, todo este show que pasó en el caso de las cárceles, ¿no? Ahora yo le pregunto, en el caso de las cárceles, ¿cuántos están en la cárcel? Rosario Robles. Más que Chayo Robles. Y Chayo Robles está por omisión, no por ratera. Y Lozoya está a punto de salir. Y todo el mundo, ¿dónde está su oficial mayor de Chayo Robles? ¿Dónde está Sosamontes? ¿Dónde están todos ellos? No, don Bobby, la verdad es que, y hoy, bueno, pues por enésima vez escuchar a este pleito con Loret de Mola en la mañanera, sí fue lamentable, la verdad. Sí, pero... Lamentable. Es la nueva como novela, usted, acuérdate que se venció el don Bobby, debe saber mucho de novelas, se acabó la de Lozoya, acabó mal, se había acabado la de Chayito, ahora pues surge esta novela, ¿no? Sí, y así va uno, una cosa tras otra, o sea, pasa uno, hubo 20 muertos, mañana va a haber 500 y luego va a haber 1000 y uno tapa al otro y ahí se van, y los verdaderos problemas de fondo nunca los atienden. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde el mecanismo de protección a periodistas? ¿Dónde está? ¿Dónde está, don Bobby? Nadie dice nada, ¿eh? O sea, hasta el momento solo dijo el presidente, lo estamos revisando. Están revisando cuántos muertos van, ya te van 5 en este año. ¿Sí? Van más de 50 en lo que va de la administración. Sí. Mismo Encinas dijo, como dice el doctor, el buscar huesos. Son 5 o Se 6. resuelve cuando mucho el 10% de los casos, el 90% queda impune. Ahora hay que ver de ese 10% cuántos llegan a sentencias. No creo que llegue arriba del 5 o 4%. Entonces, de hecho, el 90 y tanto por ciento de crímenes de periodistas quedan impunes. Sí, don Bobby. Es correcto. Pero tenemos el mecanismo de protección. ¿Cuál protección? Pero hay que aclarar Estamos también, no es de cualquier periodista. Son los periodistas que sí hacen su trabajo, como usted lo dijo hace un rato. Así es, por eso yo les digo que el periodismo es un apostolado, Sí. es un apostolado que muchos seguimos, otros no lo siguen, pues allá ellos, pero donde recae toda la responsabilidad casi es en los de abajo, ¿no? Claro. Sí, sí, don Bobby, Digo, desafortunadamente. como bien decía nuestro presidente y director, no hay periodistas chicos ni grandes, todos somos iguales. Sí. Pero somos iguales en dónde, en qué parte. Porque les aseguro que muchos periodistas de renombre tienen protección o tienen para pagar su protección. Sí. El reportero de a pie tenemos apenas para salvar nuestras necesidades más elementales. Ahora ya ni siquiera comprar limones porque le cuesta $100 el kilo. Y aguacate, jefe. Está subiendo el aguacate. Bueno, don Bobby, pues me están diciendo acá en producción que tenemos a nuestra directora general, la doctora perfecto. Karina. Sí. Muy bien. Pues qué lamentable que Seguimos- esté pasando esto. Seguimos pendientes, Veré. Sí. Y gracias, Carmelo. Hasta luego. Muchas gracias, don Bobby. Abrazo, don Bobby, bonita tarde. Igualmente. Gracias. Don Bobby. Sí. Hoy comió pollo. Hoy comió gallo. Bueno, pues está con nosotros la doctora Karina Rocha Priego. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola Berenice, buenas tardes a tu auditorio y buenas tardes a Carmelo. Aquí Buenas tardes. en Tlapa, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué nos cuenta el día de hoy? ¿Qué está pasando en el Pues estado? la nota de hoy, Bere, sin lugar a dudas, fue la renuncia del fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, que el día de ayer se presentó ante los medios y les dio a conocer su renuncia al cargo, que venía ostentando desde, por más de 8 años, y que, recordemos, se le había ampliado el periodo por 7 años más, o sea que se convertía en el eterno fiscal general. Primero fue procurador, hoy es fiscal general, y bueno, el día de ayer
por razones presuntamente personales, presentó su renuncia. El detalle hoy es esperar a ver a quién nos van a mandar precisamente para ocupar ese cargo. Te platico, Bere, que actualmente, en estos momentos, la Fiscalía General de Justicia del Estado se encuentra acéfala, porque si bien es cierto que luego de la renuncia de Alejandro Gómez Sánchez tendría que ocupar este cargo interinamente el vicefiscal general Germán García Beltrán, pues resulta que este también renunció, por lo que aparentemente solo por la atención está Mario Salas Ortiz, que es el fiscal central de atención especializada. Sin embargo, como si estuviera acéfala la Fiscalía General de Justicia. Ya era necesario ver, Carmelo, que se diera este cambio. Ya habían sido muchos años, ya el fiscal general había conformado una zona de confort a su favor y no se estaba trabajando por el bienestar de los mexiquenses. Claro que hoy, pues a la espera de por lo menos 10 nombres que se den a conocer, que todavía no hay nada claro, Berenice, a la espera de que se den 10 nombres y de ahí depurarla para que quede una terna, la misma que se presenta al Congreso mexiquense, que serán los legisladores quienes designen al nuevo fiscal general, pues se tendrá que pensar en alguien que verdaderamente quiera favorecer a los mexiquenses, Bere, y no solamente que sea una intención política. La realidad es que nos hemos dado cuenta en el Estado de México, Morena en el Congreso del Estado, desgraciadamente ha actuado de manera voraz y quiere apoderarse de todos los cargos posibles para de esta manera poder manipular a las instancias gubernamentales, por lo que se espera que haya verdadera responsabilidad por parte de legisladores y también del gobierno del Estado para designar a alguien que trabaje por el bien de los mexiquenses. Desgraciadamente, la inseguridad en el Estado de México va en ascenso, Berenice, y los casos que se denuncian pues siguen varados. Recordemos que el Estado de México ocupa el primer lugar en lo que a feminicidio se refiere, por ejemplo, y que actualmente, desgraciadamente, los delitos de alto impacto también pues ocupan los primeros lugares a nivel nacional cometidos en el Estado de México. Así que lo que se necesita es un verdadero fiscal, una persona que conozca sí la aplicación de las leyes, que sepa aplicar la justicia, las leyes, pero que sea alguien que no llegue a modo, que no sea únicamente para engrosar las filas de un partido político, repito, como ha sucedido en los últimos 3 años en la entidad, con el partido Movimiento de Regeneración Nacional, que se abalanzan sobre los cargos para manipular y para poder poner contra la pared incluso al Ejecutivo del Estado. Así que estamos en esa espera. Bere, no se ha sabido realmente mucho. Sí fue sorpresiva la renuncia de Alejandro Gómez Sánchez. La realidad es que no se esperaba. Decíamos, era el eterno procurador. Sin embargo, bueno, ayer ya se dio por despedido y ahora habría que esperar que se den a conocer los verdaderos motivos. Si fue por asuntos personales verdaderamente, bueno, pues qué bueno, ya entendió que no podía ocupar eternamente ese cargo, pero si fue por alguna estrategia política del propio gobierno del Estado, pues esperemos que no se haya vendido literalmente a Morena en la entidad y que empiecen a haber negociaciones por debajo de la mesa en torno a un proceso electoral que se viene en el 2023 y que ante el anuncio de una candidatura por alianza, Berenice, pues se puedan estar dando negociaciones en lo oscurito con cargos tan importantes como resultaría ser la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Doctora, una pregunta. Usted acaba de meter un tema que hace unos días yo venía trabajando, hace como 15 días más o menos, cuando se da la renuncia o el cese de la dirigente del PRI. Si usted observa, Alejandra del Moral venía haciendo un trabajo adecuado. Sin embargo, creo yo, pertenecía a un grupo político, vamos a llamarle, en decadencia. En el caso me refiero a lo que usted ya comentó ahorita, que es el 2023. Así es. En el caso del fiscal, yo también lo ubico en el grupo de Alfredo Castillo, en el grupo de, vamos a llamarle, el que ya de alguna manera debió dejar el poder para que el señor gobernador
nombre y ahora sí, que ponga sus piezas claves. Entonces no lo veo tanto como un problema en este caso, de un partido de oposición, sino más bien un reajuste dentro del mismo grupo de Atlacomulco, del grupo del gobernador, que obviamente están moviendo sus piezas, y lo voy a unir, si usted me lo permite, con algo que dijo Alejandro, el dirigente del PRI nacional. Alejandro Moreno. Donde dijo que ellos están listos, ellos, y agrego la palabra ellos, nunca dijo el partido, nunca dijo la alianza, dijo ellos, o sea, refiriéndose a ellos, su grupo, están listos ya para designar al alfil del 2023, en este caso, por la competencia. Entonces yo veo ese tema muy dentro del juego político, no lo veo afuera, lo veo adentro, y lo veo muy conglomerado o muy cargado hacia el lado del grupo, precisamente del grupo Atlacomulco, y esta nueva confrontación que traen en el juego de nombrar candidatos sin consultas, porque no consultan ahora sí, ni al PAN, ni al PRD, ni al PRI. Estoy hablando de militancias. Entonces yo lo veo más por ahí, y sin embargo, como usted dice, ojalá sea un cambio para bien de la sociedad, ¿no? Porque sí, el Estado de México ha tenido un repunte en violencia, un repunte en feminicidios, un repunte en muchas cosas de inseguridad, y sobre todo de penetración de grupos que nosotros pensábamos que era muy difícil que llegaran a penetrar, que ya se veían aquí cerca, pero ahora están haciendo presencia muy fuerte en el Estado de México. Estoy hablando del crimen organizado, desde luego, ¿no? Claro. Carmen, aquí hay un detalle muy importante. Yo no nombraría, si me permite, no lo nombraría yo al grupo Atlacomulco, y le voy a decir por qué. Hoy por hoy pensábamos precisamente que este grupo habría de tomar fuerza, y bueno, eso se vio después de la toma de protesta de Marisol Arias como presidenta municipal de Atlacomulco. Sin embargo, ahí vimos a la clase política de antaño, a los viejos políticos mexiquenses que se unían precisamente para demostrar quién era el grupo Atlacomulco. Sin embargo, Carmelo, le platico, lo que hemos podido saber en estas últimas semanas es que Alfredo del Mazo a lo mejor fue un golpe muy bajo para él como gobernador, el que se haya hablado de una alianza PRI-PAN-PRD para la gubernatura del estado, sobre todo cuando se perfila como candidato de esta alianza a un panista que es Enrique Vargas. Sin embargo, si el Partido Revolucionario Institucional fuera solo, sin tomar en cuenta a Alejandro Moreno como líder nacional del PRI, o sin tomar en cuenta incluso al propio partido en el estado con Eric Sevilla, le puedo comentar que los alfiles de Alfredo del Mazo son Alejandra del Moral, que para mi gusto no es, pero para nada, un buen candidato, ya que si bien es cierto, hizo presencia dentro del partido, sí, pero no trabajó a favor del partido en lo que el Estado de México se refiere. Y por otro lado, el Carmelo, se habla de Elías Rescala, actual diputado local, uno de los mejores amigos de Alfredo, que en realidad tiene 4 o 5, no tiene más, y él los perfilaba o los sigue perfilando como sus candidatos. Entonces, aquí hay una controversia, está medio raro, porque nada tiene que ver ni Alejandra del Moral ni Elías Rescala con el grupo Atlacomulco. Si bien es cierto, Alejandra trae una historia profesional con Alfredo del Mazo por Bansefi y Banobras, nada tiene que ver con el grupo Atlacomulco. No, yo le veo aquí el Carmelo, Alfredo del Mazo como primer priista del estado. Yo creo que lo primero que está buscando en este momento es salir libre, salir limpio de la administración. Yo creo que él ya no está pensando en si llega fulano o perengano, en si quita o si pone. Sí está viendo movimientos, sí tiene que fortalecer al gobierno del estado como tal. Yo no lo veo como una fortaleza al partido, discúlpenme que se lo diga, después de que se habla de una alianza, definitivamente el Partido Revolucionario Institucional perdió alguna parte de su fuerza, porque en realidad todo se va a abocar al candidato de la alianza, que repito, el que se perfila es Enrique Vargas del Villar, y que es panista. Pero yo siento que sí se tiene que fortalecer la administración estatal, pero para beneficio de Alfredo del Mazo, para que esta administración de alguna manera salga, entre comillas, limpia, que no deje la estela de corrupción y de porquería que honestamente dejó Erubiel Ávila en la administración pasada. Entonces, sí son movimientos estratégicos seguramente, pero sí va a tener que ser muy pensada la designación
del fiscal general. Repito, tenemos que dividir de alguna manera lo que es el asunto político, meramente político, con el de seguridad. El Estado de México está por la calle de la amargura, y si no ponen a una persona en la fiscalía que va a durar los próximos 7 años, o 6 o 5, lo que le queden, para poder limpiar la casa de toda la ola de inseguridad, de toda la ola de violencia que se ha generado, definitivamente yo no le veo una estrategia inteligente para este tipo de cambios. Repito, yo no hablaría de un grupo Atlacomulco, no porque sea menos, sino porque realmente el propio gobernador del estado, que si bien su papá, su abuelo, su bisabuelo eran oriundos y formaron parte de este grupo tan importante que fue tan fuerte durante muchos años, hoy, Carmelo, el grupo Atlacomulco en el Estado de México pierde de alguna manera fuerza ante la embestida del grupo Oaxaca. ¿Por qué? Porque poca gente sabe que los Murat están metidos en el Estado. Alejandra del Moral, de alguna manera, le rinde a Alejandro Murat, no tanto al papá, a José Murat, bueno, sí, de alguna manera, pero este grupo Oaxaca, como se ha denominado, está muy metido en el Estado, y es ahí a donde tienen que defenderse. El grupo Atlacomulco está perdiendo fuerza gracias a la entrada de este tipo de gentes que vienen a operar en el Estado, y poca gente se ha dado cuenta, poca gente lo ha visto y no le han dado la importancia que tiene. Hoy sí se le tiene que dar importancia a este cambio, a la renuncia de Alejandro Gómez, que honestamente ya estaba estorbando de entrada de la fiscalía. Ya había, insisto, él tenía ya su zona de confort y no salía, ya no era ni para atrás ni para adelante. Él estaba ahí sentadito y pues al fin y al cabo yo tenía recibiendo mi sueldo. Pero la realidad es que sí tiene que haber algún cambio, sí tiene que haber algún movimiento. Si estoy metiendo a Morena de manera directa en lo que al Congreso del Estado se refiere, es porque así ha sido. Recordemos, por ejemplo, es un ejemplo nada más, la incrustación de Victorino Barrios, por ejemplo, a la Universidad del Estado de México como contralor, cuando no cumplía ni siquiera con los requisitos. Esta fue una imposición de Morena. Entonces corremos el riesgo de que si la decisión del Congreso del Estado es para nombrar al fiscal general de justicia del Estado de México, tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar, y recordemos que hoy por hoy Morena sigue teniendo mayoría dentro de la Cámara de Diputados en la entidad mexiquense. Y agregaría ahí al grupo Oaxaca, la familia Alcántara, y cómo han venido trabajando de una manera unida desde que estaba Peña. Entonces, es un grupo, yo creo que usted dice bien, pudiéramos cercenarlo. Se me perdió un poquito el audio. Le comentaba por ahí que habría que agregar a la familia Alcántara, y cómo está por ahí, ya se fue. No, sí te escucho. Y cómo está por ahí, ha venido este grupo trabajando. Perdón, Carmelo, perdí un poquito, le perdí un poquito el audio, no sé por qué. Me decía de la familia Alcántara, discúlpeme. Sí, nada más complementando a la idea que usted metió muy bien del grupo Oaxaca, como también la familia Alcántara venía participando ahí, y también la familia de Peña en este mismo grupo. Entonces, dice usted bien, quizás sea alguna amalgama ahí que se está trabajando, y también creo que es correcto el punto de vista, donde obviamente es una lucha ya frontal con el señor gobernador. Se volvió a perder el audio. Sí, espero que ustedes me estén escuchando. Efectivamente es una lucha por el poder. Así es el poder por el poder. Perdón, se perdió un poquito el audio, pero lo que dice Carmelo, esto sí es una lucha, es el poder por el poder en el Estado de México, pero debemos reconocer, ya no digamos el PRI, sino la oposición de Morena tiene que defender al Estado de México, que es uno, ya no digamos bastión priista, es un bastión económico a nivel nacional bastante importante. No se puede perder así nada más por perderse. Y me llama la atención lo que me comenta de la familia Alcántara. Nosotros tenemos el muy cercano en este caso a Jesús Alcántara, que fue diputado, pero ahí yo le perdí un poquito porque ellos como políticos, esta familia de Jesús Alcántara como políticos, perdieron de alguna manera la relación con Enrique Peña. Entonces me llama la atención hasta dónde puede llegar la injerencia de los Alcántara con el grupo Oaxaca en el Estado de México. A través de Murat.
Bueno, si Murat está muy metido, estoy totalmente de acuerdo. Tanto José Murat, que es otro de los, entre comillas, otro de los apoderados del PRI, porque recordemos que el PRI, se ha dicho en muchas ocasiones, el PRI está secuestrado por Rubén Moreira y por Alejandro Moreno. Efectivamente, José Murat y Alejandro Murat están metidos en ese tenor de armar su propio grupo con el mismo partido, pero sí tenemos que ser muy abusados en el Estado, porque si empiezan a involucrarse gentes, como el caso de los Murat en el Estado, que nada tienen que hacer aquí, va a haber, el PRI corre riesgo y el Estado de México corre riesgo. No sé cómo lo vea usted, Carmelo. Yo creo que hoy usted metió un tema súper importante, ya que debe ser de aquí en adelante, o sino que ya lo traen por ahí, analizado ya por corriente política, por corriente partidista. Y lo que dijo Alejandro, repito, lo que dijo Alejandro, el dirigente del PRI, ahora en su reunión dentro, digamos, en el marco político, teniendo a un lado al señor gobernador, es muy ilustrativo, porque una imagen dice mucho. Y dice él, yo lo crucé con el estado de Hidalgo, donde Hidalgo pone la sigla y el PRI pone el candidato. En este caso estamos hablando de la señora Villano. El Estado de México, yo creo que hay un acuerdo por ahí donde el PRI va a poner el partido o la sigla, y el PAN va a poner el candidato. Eso es lo que yo creo. Definitivamente que así será, estoy totalmente de acuerdo. Políticamente hablando, hay que reconocer la carrera que viene arrastrando o que viene jalando Vargas del Villar. Sí debió haber algún acuerdo previo. A mí se me hace verdaderamente raro que se preste el gobernador del estado a decirle que sí sin mayor problema a Alejandro Moreno, cuando no hay relación entre ellos. Eso es sabido. Una cosa es lo que hacemos usted y yo frente a cámaras, y otra cosa es el que nos agarremos de la greña atrás de las cámaras. Estoy de acuerdo, pero me llamó la atención que independientemente de que se acordó en asamblea priista la alianza, al otro día, sin chistar, Enrique Vargas del Villar dijo: le entro, no hay problema. Sí hay un acuerdo previo, estoy totalmente de acuerdo, pero repito, si permitimos que haya injerencia con otras gentes, no va a ser ya tan fácil. Volvemos a lo mismo. Alejandra del Moral no es muy allegada a Alfredo del Mazo, no es su amiga. Sí hubo coincidencias en el pasado con cargos públicos, sí hubo injerencia, no es su mejor amiga, pero Alejandra del Moral le rinde cuentas a los Murat, no le rinde cuentas ni al Estado de México, ni al PRI del Estado de México, y mucho menos al gobernador del Estado. Ahí es a donde debemos tener cuidado, y llama la atención porque de repente Alfredo del Mazo dice, agita la mano, mi candidata como mujer, si nos corresponde mujer, es Alejandra del Moral, y mi candidato es Elías Rescala, que es mi mejor amigo. No va a ser así, ya se perdió un poquito esa inercia ante la alianza. Si es hombre o mujer, ya se pierde, de ahí que vaya a Enrique Vargas. Pero repito, sí hay que tener, como dice usted, muy prendidos los focos rojos en algunos puntos estratégicos para que no nos vayan a traicionar. Más bien José Murat Kassab acostumbra a pegarse a la traición. Entonces, si no somos cuidadosos, y si Alfredo del Mazo únicamente está cuidando su imagen para cerrar presuntamente o para cerrar aparentemente limpia su administración, nos va a llevar la fregada. O sea, van a permitir que entren otras gentes, porque es lo que está pasando. Alfredo cuida de su imagen, cuida de su nombre, no le interesa ni el Estado ni el partido, y mucho menos le va a interesar si mandan o no mandan candidato. Él está protegiéndose a sí mismo. Yo así lo veo, no sé si me equivoco, yo así lo veo, y pues por eso las demás fuerzas políticas o los demás grupos políticos que no tengan que ver con la oposición, pues van a tener que ser muy inteligentes para saber cómo se va a manejar esta estrategia rumbo al 2023. Muy bien, muchas gracias. Doctora, ya se nos fue el tiempo, súper interesante. Lo sabía yo que se iba a ir, por eso me quise ir al final. Se acabó. Sí, doctora, la verdad es muy interesante, y más en este contexto ya de que tenemos pues ya
en puerta esta elección en el Estado de México tan importante, es de las más importantes del país. Y fíjate, Bere, perdón, me voy a extender un minutito y no sé cómo lo vea Carmelo. Hay un punto muy interesante que debemos tener en cuenta, no solo en el Estado de México, a nivel nacional. Tenemos un grave problema para los partidos, para los servidores públicos, para el propio gobierno. Esta veda electoral por el asunto de la revocación de mandato, posteriormente el proceso electoral que se va a llevar a cabo en Aclautla, en fin, todo esto, esta veda electoral que no permite que se den a conocer tantas cosas a través de medios, porque está prohibido, como que les está dando tiempo a ciertos grupos, a los partidos, para madurar las estrategias que van a llevar a cabo, pero sí se está perdiendo un tiempo muy valioso. Sí, la carrera al 2023 ya empezó, podemos decir que empezó desde el año pasado, a finales del año pasado, ya empezó, ya se está calentando la maquinaria, ya se están llevando a cabo ciertos asuntos, ya están tomando en cuenta ciertos asuntos rumbo al 2023, ya la carrera empezó. Pero esta veda electoral está afectando de alguna manera lo que pueda llegar a pasar en el 2023. Aparentemente nadie sabe, nadie supo, porque no se puede dar a conocer. También es una estrategia que puede favorecer, lo digo entre comillas, que pudiera favorecer a la oposición, porque al final los que tienen la batuta hoy por hoy son la oposición al PRI, al PAN, al PRD y a todos los demás partidos. No sé cómo lo vea Carmelo, pero creo que es un punto que debemos tomar en cuenta. Respondiendo un poquito ahí, sin abusar de Bere, de su tiempo, creo que la veda electoral tiene una finalidad muy concreta desde hace algunos años, hace tiempos, y es precisamente que haya el menos movimiento político dentro de las bases sociales, ¿no? Que la gente esté lo menos enterada posible de lo que está sucediendo arriba, obviamente, para que no participen, para que las cosas sean más, digamos, más a modo. Y hay que hablar de esta alianza de esta alianza de partidos PRI, PAN, PRD. No es una alianza de militancia, es una alianza de élites, es una alianza de oligarquías de poder. Entonces, con eso cierro el comentario y muchas gracias. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias. Carmelo, gracias. Perdón, Bere, por tu tiempo. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Y bueno, pues, doctora, aprovechando, los últimos minutos, un abrazo para nuestros hermanos de Guatemala que acaban de sufrir, pues, de un sismo tremendo. Y Así bueno, es. pues, ahora sí que pues tenemos que informar lo que sucedió. Sismo de 6.2 grados en esta madrugada del miércoles en Guatemala. Y la tierra se mueve. Y se sigue moviendo, y creo que los mexicanos debemos estar preparados también. También, sí, doctora. Pues muchas gracias, como siempre. Bonita gracias, tarde. Buenas tardes y buen provecho. Muchas gracias, Bere. Carmelo, gracias. Es un placer platicar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Y mi columna? Carmelo, tienes que venir mañana. Pues nos vemos mañana. Que tenga usted un buen provecho. Gracias por seguirnos. Gracias al Chino, a Tania, al ingeniero. Gracias, Chino. Gracias, Tania. Gracias a todo el equipo. Nos vemos mañana. Gracias. ¿Se durmió el Chino? Ok. No se jola ahí.